Perfecto. Pues buenas tardes, soy Enrique Cohen, una de las voces de Mitipi, y estamos aquí con Isaac Abadi, que es un buen amigo, a pesar de que le debo llevar como 20 años, una persona con la que he tenido la oportunidad de convivir en el pasado y donde hemos pues platicado muchas veces temas como cómo le hace para manejar sus 20 y tantas compañías con las que le reportan a él. Entonces, Isaac, pues bienvenido, muchas gracias por darnos tu tiempo. Muchas gracias, Enrique, con mucho gusto de estar aquí contigo. Excelente. Pues mira, vamos a empezar platicando. Me gustaría que nos platiques un poquito sobre ti, sobre quién eres, cómo empezaste, en fin, lo que nos quieras platicar. ¿Quién es Isaac Abadi? Bueno, nací en Panamá, viví en Panamá, nos fuimos a los 3 años a México, me vine a los 13 años a San Diego, me fui a la Universidad de Boston, regresé a México, regresé a San Diego a los 25 años ya casado. Te lo digo así rápido porque creo que es una parte importante, es que es una persona que me ha movido mucho y he conocido diferentes culturas y diferentes puntos de vista. Entonces creo que es una cosa de las cuales me caracteriza, ¿no? Saber que no todo es una burbuja o no todo es como yo lo veo, ¿no? Por ese lado. Soy empresario, empecé con el negocio de mi papá, que era la construcción. En el 2005, 2006 que me gradué de la universidad, empecé a aprender en la construcción en la Ciudad de México. Hicimos un hotel y empecé a operar el hotel, que no era el giro ya de mi papá. Entonces fue mi primer bebé. Pero sí estuve aprendiendo constantemente en todo el tema de la construcción, que después me llevó a llegar aquí a New City a seguir con la construcción, la administración y el manejo de la gente. Excelente. Me imagino que cuando llegas de la universidad, ¿qué edad tendrías? 21. 21 años. Llegas de la universidad, nunca habías tenido que manejar gente, sobre todo a ese nivel. ¿Cómo fue tu principio? O sea, ¿cómo sentiste que llegas a un proyecto siendo un chavo, o sea, muy joven? Me imagino que mucha gente que trabajaba contigo pues eran bastante mayores que tú. ¿Cómo es ese impacto para ti cuando recién llegas a la Ciudad de México? Realmente no era yo su jefe, o sea, no. Llego a una construcción, nuestra oficina estaba en el estacionamiento del edificio que estábamos construyendo. Había 2 arquitectos, había una administradora y estaba un amigo que era el residente que estaba abajo de mi papá, porque mi papá vivía en San Diego en el momento, entonces él era el encargado de la obra, ¿no? No era tanto como residente, pero era el encargado de la obra, del negocio como tal. Y llegué muy tranquilo a aprender, a ver de qué se tratan las cosas, a ver cómo se mueve la gente y a observar mucho los procesos, las acciones, los movimientos, entender cada una de las cosas antes de empezar a tomar ninguna decisión. Y poco a poco, cuando veía que estaba sucediendo algo que no me hacía sentido, levantaba la voz. O sea, decía algo, no gritaba. Y le preguntaba a mi papá, oye, estoy viendo esto y esto así. Entonces, no, se tiene que hacer así, de esta manera, tienes que hacer esto. Entonces, mucho escuchando las voces que sabían más que yo, que me estaban guiando y me estaban enseñando, obviamente con mi propia opinión, y si me decían algo, lo cuestionaba y argumentábamos el por qué sí, el por qué no. No era nada más a seguir todo lo que me decían, pero era tratar de realmente entender por qué me lo decían, porque eventualmente, al día de hoy, yo ya tengo que tomar esas decisiones. Claro. Y tuve que haber entendido por qué se tomaban de tal manera en tal momento. Bien. Y ese proyecto dices que originalmente era un edificio que iban a construir y eventualmente se volvió un hotel, ¿o cómo fue? Correcto, era un edificio de largas estancias, eran 6 departamentos de larga estancia y lo convertimos en un hotel en suites de corta estancia. Metimos un restaurante abajo, metimos los servicios, lavandería, tintorería, room service, etc. Perfecto. ¿Tú creciste aquí en San Diego? O sea, principalmente, o sea, naciste en Panamá, ¿a qué edad llegaste a San Diego? Crecí en México.
Porque hice primaria y secundaria en México. Ok. La preparatoria la hice en San Diego, luego fui a la Universidad de Boston y luego regresé nuevamente a México a este proyecto. Entonces, cuando me dicen ¿qué eres? Yo digo mexicano, aunque no, de nacimiento no soy mexicano y mi residencia tampoco es en México, pero mi corazón está en México y realmente mi centro vitalicio, mis negocios, mis empresas, mi crecimiento está en México. Entonces, Bien. Y entonces llegas aquí en el 2007. ¿a dónde? A San Diego en el 2009. Perdón, en el 2009. Sí. Ya casada. Ya casado. A los 24 años, 23 años. Te casaste bien chavo. Bien chavo. Yo también me casé a 24 años, pero la verdad es de que son tiempos donde la gente no se casa tan joven, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, en nuestra comunidad se casan todavía bastante jóvenes. Pero bien, regresando al tema, llegas en el 2009, medio de la crisis económica, yo la sufrí, así es que te puedo decir que sí, es una temporada que fue muy difícil y en particular para la construcción. Cuéntame. Estuvo muy complicado porque mi papá ya quería que me venga para acá, que ya deje el hotel caminando para que le ayude, porque él ya no quería trabajar, estaba semi-retirado, para que le ayude con el tema de New City y ya alguien se encarga acá. La realidad es de que tenemos la tercera torre parada, y lo único que había era problemas. Lo único que había problemas con el banco, le debíamos dinero al banco, problemas con los clientes que no pagaban, empezar a administrar un edificio con condóminos que nunca habían vivido en un edificio, que siempre vivían en casa y no sabían comportar en comunidad, fue un tema también difícil de atacar, que gracias a Dios poco a poco lo fuimos llevando y creo que es un modelo a seguir de cómo se lleva una administración de un complejo residencial. Pero fue muy duro para mí porque pues llegué a no generar nada. O sea, no había que generar y yo estaba recién casado y yo necesitaba ganar dinero. Había dejado mi semillita, una pequeña semillita sembrada en el Hotel de México, no era mío, no generaba dinero, entonces necesitaba ver qué es lo que pasaba y de ahí fue que salió la financiera de Dinero Fácil y Rápido y empezamos, éramos 5 personas, eran 2 en administración, uno autorizando créditos y otros 2 o 3 promotores. Y empezó así y fue creciendo. De hecho, la primera vez que me senté en una mesa de sala de juntas y vi a 5 gerentes alrededor, me dije, wow, o sea, yo creé esto y esta gente está trabajando conmigo en la empresa que creamos. Fue una escena de mucho orgullo y mucho sentimiento para mí. Claro. Y ya que llegas a esa mesa, me gusta que me hayas dado el preámbulo, llegas a esa mesa donde tienes 5 gerentes que ahora sí ya te reportan a ti, ¿cuál crees que haya sido tu primer estilo de liderazgo? ¿Cómo fue que manejabas a esa gente? Porque al final de cuentas, tú empezaste con la construcción, levantando la mano cuando tenías alguna duda, reportándole prácticamente a tu papá en esa época. Este es tu primer negocio donde tú eres el líder, eres el dueño, eres el que está desarrollando a su personal. ¿Cómo tratabas a estos primeros 5 gerentes que te reportaban a ti? El trato siempre fue esencial y mi mamá me lo enseñó siempre. Me dijo, si vas a hacer una financiera tienes que hacer con un propósito de ayudar a la gente. Y no nada más ayudar a tu cliente, sino ayudar a la gente que está dentro de ti. Entonces me daba mucho gusto cómo la gente que estaba conmigo crecía. Mi trato con la gente sí era un poquito más autoritario de lo que es hoy. Era menos de confianza, era mucho más minucioso y mucho más micromanagement. Me metía muchísimo más al detalle y veía con cada uno de ellos punto y coma de lo que estaban haciendo. La realidad es de que también era un gerente más bajo que el director que tengo ahorita, entonces también hay mucha más libertad con el director porque tiene mucho más poder de decisión y más experiencia más que nada, ¿no? Pero era un tema muy minucioso, un tema de confianza. Siempre he confiado mucho en la gente hasta que me demuestran lo contrario, que a veces no me he ido también por confiar tanto en la gente, pero creo que al final del día los pros son más que los contras. El confiar en la gente, no hubiera podido expandir de la manera que expandí si no hubiera confiado en la gente. Y estar muy presente. En ese momento del tema, estar muy presente en todas las cosas que sucedían, estar al tanto de todas las cosas
nuevas que venían de la empresa y metido en todas las decisiones que había que tomar, siempre escuchando, y les pedía a los gerentes que me den su punto de vista porque ellos son los que están más empapados cada uno de su área, pero así empecé, así fue. Y en ese primer negocio, ¿cuándo empiezas a decir, sabes qué, voy a dejar de ser un micromanager, voy a empezar a soltar? ¿Cuál fue la primera reacción de tu gente o cómo fue que decidiste, sabes qué, les tengo que tener confianza y tengo que soltar un poco? Por lo mismo que decías, que de otra forma no hubieras podido crecerlo este negocio o los otros negocios. Fue cuando ya empezamos a conocer la manera de cada uno y al ver que las decisiones que tomaban ellos son las decisiones que me gustaría que hubieran tomado. Entonces fue un tema de conocimiento, no tanto del puesto, sino de lo que el líder de la empresa quería de la empresa. Entonces, cuando yo me doy cuenta que un cierto gerente está tomando una decisión que yo tomaría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digo, pues, échate para atrás, ya está tomando esas decisiones, ya está tomando esas acciones que tendrías si estarías ahí. Entonces, más que nada, yo creo que ese fue el proceso de empezar a soltar y empezar a confiar. ¿Ese negocio dices que lo empezaste en el 2010 más o menos? 2010. 2010. Ahorita, 12 años después, ¿cuánta gente trabaja contigo? En ese negocio, aproximadamente 70 personas. 70 personas. Ah, sí. Ya es un negocio muy interesante. Sí, es un negocio sólido, es un negocio que gracias a Dios ha crecido, que ha tenido buenas, ha tenido malas. Hemos tenido productos como el microcrédito grupal que lo hicimos por ayudar a la gente, a las señoras de bajos recursos, y lamentablemente no hubo la conciencia suficiente para que sea sustentable. Entonces perdimos dinero en ese negocio, pero entramos créditos PYME, luego empezamos con el hipotecario para nuestros clientes del inmobiliario. Entonces ha ido creciendo a diferentes ciudades también. Entonces, gracias a Dios ha sido un negocio que ha crecido. De hecho, en el tema del liderazgo, cuando me di cuenta que no siempre el creador del negocio es el mejor administrador del negocio, y yo he aprendido eso de mí. Yo soy muy bueno creando negocios, soy muy bueno con ideas, soy muy bueno implementando y manifestando. Ya no soy tan bueno dándole seguimiento a las cosas. Entonces, para mantener una empresa y que sea una empresa, tienes que dar mucho seguimiento a las cosas. Y fue que decidí, habíamos contratado un consultor, y decidí al final del día contratar a ese consultor como director del negocio. No me fue bien. ¿No? No me fue bien. Es muy fácil ser consultor y decir qué es lo que tienes que hacer, pero no es tan fácil hacer lo que dices que tienes que hacer, ¿no? Correcto. Sí, no, definitivamente. Yo te entiendo desde ese punto de vista porque yo no soy nada micromanager, cero. Tengo muy poca atención al detalle y para manejar un negocio necesitas tener esa atención al detalle, ser muy ordenado, necesitas tener muchas cualidades que yo en lo personal como director de mi empresa la verdad no tengo. Entonces sí entiendo perfectamente cómo pudiste empezar a buscar, si ese primer consultor, director no te funcionó, pues me imagino que encontraste a la persona adecuada y de hecho esta persona tiene 5 años con nosotros. ¿Qué es lo que buscas tú cuando estás buscando una persona que te ayude ya sea a ser un gerente o a dirigir uno de tus negocios? Digamos que vas a empezar un negocio nuevo, tienes una idea, como dices, tienes muchas ideas y ese es tu fuerte. ¿Qué es lo que buscas en una persona que te ayude a desarrollar esas ideas? Lo primero y lo más importante es que compartamos los valores. Que compartamos los valores y que compartamos la misión. Que sea una persona que esté motivada por el proyecto. Si es una persona que está ahí porque necesita llevar dinero a su casa, todos necesitamos llevar dinero a casa, pero si no está emocionado con el proyecto, es una persona que no me gustaría que esté liderando eso, porque al final del día esa energía es la que transmite a su gente y al mismo negocio para hacerlo crecer. Creo que cada uno tenemos nuestras cualidades, creo que cada uno completamente diferente. Una persona en el negocio A no me serviría en el negocio C, aunque sea muy bueno en el A, ni en el mismo puesto me serviría en el negocio C porque no estaría su pasión ahí metida, ¿no? Entonces creo que la pasión es importante y exactamente
hay que buscar qué es la tarea que necesitas cubrir, tienes que tener muy claro y muy identificado cuál es el perfil del puesto que necesitas cubrir para ver a la persona y decir, a ver, esta persona sí cumple o no cumple con el perfil del puesto, porque puede ser una persona muy buena para el puesto C, pero cuando la pones en el puesto A, no te va a funcionar. Sí, es como lo que dicen de encontrar la persona adecuada para el asiento adecuado, ¿no? O sea, no todos cabemos en la misma silla, definitivamente. Hace rato mencionabas a tu mamá. Yo tuve la oportunidad de conocerla, una linda persona. Viajamos juntos a España en el 2007, ya hace 15 años de eso. Pero mencionabas que ella fue la que te dijo que si ibas a tener una financiera, que tenía que tener un propósito más allá de ganar dinero. ¿Me quieres platicar un poquito más sobre eso? ¿Sobre la financiera o sobre en general el propósito? Sobre el propósito y sobre la opinión de tu mamá, ¿cómo influyó en ti? El tema del propósito es algo con el que nos regimos cada segundo y cada momento dentro del Grupo Abadi. Cada negocio que queremos empezar, cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, tiene que tener una razón de ser y no nada más seguir siendo por la inercia así la está dictando. Tenemos que tener un propósito más allá de lo que es generar ingresos, que eso al final del día se va a dar si tienes el propósito correcto. Mi mamá era una persona que se enfocaba mucho en la gente, que ayudaba a la gente, era psicóloga, terapeuta por medio del arte, una doctora increíble que solamente con su acción nos mostraba, o sea, nos ponía el ejemplo a todos. Entonces creo que es una parte muy importante, que no es lo mismo decir que hacer, ¿no? O sea, el momento que tú haces algo, estás poniendo el ejemplo de que así crees que está correctamente hecho y la gente cuando lo ve dice, sí me gusta de esa manera y lo hago de esa manera, no porque me dijo que A es lo correcto, quiere decir que sea lo correcto, porque esa persona ni siquiera está haciendo ese A, ¿no? Y el tema del propósito, el tema del alma del negocio, yo les digo el alma del negocio, creo que cada uno de nosotros viene a este plano, viene a este mundo a estar feliz, a ser pleno, a estar contento con uno mismo, y la única manera de hacerlo es haciendo cosas que nos gustan. Entonces, lo que yo digo es, no hagas cosas que no te gustan, porque no vas a ser tan exitoso en ellas. Haz cosas que te gustan y se te va a abrir el camino para que eso florezca. Porque va a florecer ese negocio, vas a florecer tú dentro del negocio. ¿Y el Grupo Abadi tiene un propósito como tal para todo el grupo o cada empresa tiene propósitos diferentes? Es un propósito en global que es impactar y mejorar a la comunidad, tanto a nosotros como a nuestros colaboradores como a nuestros clientes. Obviamente cada empresa es completamente diferente. Hay empresas de Jumping, que es un parque de trampolines, pues para llevar a que los niños y las familias se diviertan en conjunto y que los niños hagan ejercicio en vez de estar metidos en sus celulares. Quads, el hotel, es un espacio para si vienes de vacaciones o algún procedimiento médico, te puedes quedar ahí. También tiene varias cosas de terapias de sanación, sound healings, hay agua con limón en la mañana. Entonces le metemos ciertos detalles específicos para poder impactar en la vida de la gente. Cada negocio completamente a su manera. ¿Y cómo le transmites ese propósito a toda tu gente? Porque tengo entendido que ya son más de 1,000 empleados en el Grupo Abadi, ¿no? Entonces, ¿cómo le transmites o sea, a tus directores es fácil porque tú tienes la comunicación directa con ellos, pero ¿qué pasa con las otras 990 personas que no te reportan directamente a ti? ¿Cómo transmites ese propósito para que lo sientan como propio? De dos formas. La primera es, tus mismos directores tienen que transmitirlo, y tienen que creer en ello, y de esa manera ellos pueden bajarlo personalmente. Y la segunda es, la tecnología nos ayuda mucho. Tenemos el lunes de crecimiento, que todos los lunes nos conectamos por Zoom y tenemos un ponente diferente, y cada vez se habla de un tema diferente, pero son temas personales, no son temas empresariales, lo cual entiende la gente que nos preocupamos por ellos y que al final del día es el propósito del grupo, ¿no? O sea, que
todos buscamos conexión, todos buscamos pertenencia, todos buscamos sentirnos bien, y es lo que estamos tratando de hacer con cada uno de los que integran. Padrísimo. Sí, de hecho te iba a preguntar de los lunes de conocimiento, porque nos haces el favor a todo el club de empresarios de compartir eso. Nada más que lo mandas un poquito tarde, mandas a 5 para las 8. Deberías mandarlo al 4 para las 8 para que lo podamos repartir a nuestra gente. No, pero la verdad es de que me parece un concepto muy interesante. ¿Cómo llegaste al punto donde dijiste, voy a tener una plática todos los lunes, o una vez a la semana, no necesariamente los lunes, pero en este caso sí es los lunes, una vez a la semana, para que todos mis empleados, todos los colaboradores del Grupo Abadi lo vean? La realidad es de que mi memoria es muy mala, pero creo que fue una vez creo que estaba platicando con mi director de recursos humanos el tema de conocimiento, el tema de crecimiento personal. Dijimos, ¿cómo le podemos hacer para que? Y era una plática de fin de año que tuvimos, y era pandemia, entonces no podíamos hacerla fin de año, entonces creo que habíamos hecho una plática de fin de año, nos salió un ponente, y todo el mundo se conectó. Dije, qué belleza la tecnología y lo que hemos aprendido con el COVID, de México, de Tijuana, de San Diego, de Mexicali, de Ensenada, de Culiacán, se conectan de diferentes lados con un ponente. ¿Cómo podemos transmitir eso? ¿Por qué no estructuramos un programa en el cual podamos dar, inicialmente era media hora? Dijimos, a ver, empezamos la semana con media hora de un conocimiento para que toda la semana tengamos ese conocimiento presente. De hecho, en mi junta de corporativo, que la tengo los miércoles, los primeros 20 minutos se discute el lunes de crecimiento. Cada uno pone su punto de vista de qué pasó, qué opina, qué piensa, y se enriquece mucho más ese lunes de crecimiento. Igual cada director de un negocio, o no todos, pero varios de ellos lo hacen de esa manera. Con su gente. Entonces, de esa manera traes un tema en común y ya se desmenuza cada uno con su gente. Bien. Como te decía antes de que empezáramos la plática, tuve la oportunidad de escuchar otras entrevistas que has tenido en el pasado, y sé que hubo en muy poco espacio de tiempo 3 eventos que impactaron mucho tu vida personal, y quisiera no tanto meterme en tu vida personal, sino cómo te impactaron a ti en tu forma de actuar o de interactuar tanto con tus amigos, con tu familia, con tu gente, esos 3 eventos, porque sí fueron en espacios de tiempo muy cortos, ¿no? Entre el fallecimiento de tu mamá, el accidente en el barco, y si quieres platicar del accidente un poquito, porque la gente que nos está viendo no sabe, y luego el fallecimiento muy, muy súbito de tu papá. Sí, fue todo entre 1 año y medio. Falleció mi mamá, a los 3 meses tuve un accidente, tuve una contusión, salí, me pegaron en la nuca, me cayó un amigo en la nuca brincando al mar. Estuve inconsciente 40 minutos y gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Lo único que sí me pasó fue contracturas y más, y se me inflamó el cerebro, tuve una contusión. Entonces se me aceleró mi pensamiento. Soy una persona que va a 1000 por hora, no podía pensar rápido, no podía hacer nada rápido, estaba más lento, pero empecé a disfrutar, empecé a ver el atardecer, empecé a disfrutar el momento, a disfrutar la comida. ¿Cómo puede ser que toda mi vida estuve como loco tratando de hacer y nunca estar? Entonces eso fue algo que me cambió muchísimo mi perspectiva, y no pude trabajar 2 o 3 meses, o sea, realmente trabajar. Me di cuenta que al final del día pues no pasó nada, gracias a Dios había formado un buen equipo, tenía buenos socios, tengo buenos socios, mi hermano, mi primo, mi papá en su momento, que están atendiendo el negocio, y no pasó nada. Me di cuenta que alguna vez mi papá me dijo, oye, ¿por qué no abres este negocio acá y esto acá, esto acá? Dije, ahorita no quiero. No, pero ¿por qué? Dije, si quieres, ábrelo tú. Dije, ahorita yo no quiero. Aprendí a escuchar, aprendí a bajar revoluciones, a entender que no tienes que hacer para hacer, y a disfrutar mucho más el momento. O sea, un tema de mindfulness increíble, que ahorita te lo platico y se me hace agua la boca, que yo quiero regresar a ese momento, porque
por más que, o sea, trato y a veces lo logro, pero pocas veces he logrado llegar al momento que tenía ahí cuando mi cerebro estaba lento. Claro. Entonces, de una maldición que pensaron que había sucedido un accidente, fue algo hermoso en mi vida. Y ahorita que mencionas la parte de mindfulness, también por lo que he escuchado en otras pláticas contigo, es parte importante de tu vida actualmente, ¿no? Meditar, tener algunas cosas que no son directamente médicas, holísticas. ¿Cómo te ha ayudado a ti eso? Obviamente el evento te orilló a estar en el momento, o sea, te obligó, porque como dices, tu cerebro estaba trabajando más despacio de lo que estás acostumbrado, entonces eso te obligó. Pero ya que entendiste, ya que lo viste, ya que viste un atardecer precioso en la puerta de tu casa, o que disfrutaste el pasar tiempo con tus hijos, que normalmente no disfrutas porque estás trabajando. Después de eso, ¿qué siguió? O sea, porque es que no has logrado lo mismo, pero ¿qué siguió después de eso? O sea, no he logrado lo mismo porque en ese momento era todo el tiempo, ¿sí me explico? ¿Qué sigue de eso? Me metí, falleció mi mamá antes de eso, pero empezamos a escuchar el libro de Muchas vidas, muchos maestros, increíble, de Brian Weiss, y luego a Joe Dispenza. Empecé a leer sus libros de Joe Dispenza, cómo con la mente creas y cómo todo está en la mente y el bienestar y te cura solito y demás. Entonces empecé a meditar mucho, empecé a ir a la yoga, nunca había ido a la yoga, y me metí en muchos temas de mindfulness hasta que logramos abrimos Centro de Luzada, justamente una promesa que habíamos hecho cuando falleció mi mamá, que íbamos a abrir un centro de sanación a su nombre en New City Medical Plaza, en un consultorio que ella nos había comprado. Pues abrimos y es pro bono, no es un negocio como tal. Y lo compartimos con todos nuestros colaboradores. Y lo compartimos también con la gente de fuera. Hay sesiones de sonidoterapia, hay círculos de duelo, hay meditaciones, hay diferentes tipos de clases y cursos. Entonces, eso que a mí me ha funcionado en mi vida, me gusta compartir. ¿Y tu gente lo ha recibido bien? O sea, esa parte de a lo mejor meditar, a lo mejor ir a este centro de sanación. Sí, Ha ayudado a muchísima gente, No es para todos, no todos lo reciben bien, otros dicen, está medio volado, pero ese es el jefe que lo recibe. Pero hay mucha gente que ha cambiado mucho sus vidas, mucho sus vidas. Qué padre. Yo la verdad soy dado o sea, me gusta mucho la meditación. Empecé a hacer yoga hace, más de 10 años. Y busco medicina holística por donde sea, ¿no? Llevo más de 15 años tomando acupuntura, hierbas chinas, o sea, todo lo que sea con tal de no tomar medicinas que luego te hacen más daño de lo que te ayudan, ¿no? Pero yo sí no he tenido la capacidad de transmitírselo ni siquiera a mis hijas y a mi esposa, ¿no? O sea, la meditación es mía, el ir a la acupuntura a lo mejor a veces mis hijas van, pero todos los demás tratamientos, ahorita me hicieron un tratamiento de acupuntura con Reiki que estuvo muy interesante, y tuve también un tratamiento de breathwork, o sea, ejercicio de respiración, que de repente llegas, o sea, es como una meditación guiada, respirando, pero de repente te sales, o sea, te sales de tu conciencia, y es muy, muy interesante. De hecho, hoy en la mañana tuve una terapia, se llama Cristina Chi, ella viene de la Ciudad de México y viene al Centro de Luzada. Se le llena la agenda, es excelente porque es un masaje físico con terapia espiritual. Entonces te hace sacar tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos que se te quedan impregnados en el cuerpo y te libera de muchas cosas. Qué padre. Excelente. Entonces sí es algo que practico, que estoy... Y lo que te iba a comentar es, para mí, hacerlo yo es muy importante, pero me encanta compartir lo que a mí me sirve. ¿Sí me explico? Porque al momento que veo que le hago la diferencia a alguien más, me da todavía mucho más satisfacción. Le sirvió a esa persona que lo dio y me sirvió a mí. Sí. ¿No? Sí. Es una de las cosas que tenemos en común como parte de la comunidad a la que pertenecemos, que nos gusta regresarle a la sociedad, ¿no? O
sean conocimientos, sea con caridad, sea con chorro de cosas, ¿no? Pero es parte de las cosas que como comunidad, la verdad, nosotros nos han enseñado desde toda la vida, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Manejas alrededor de 30 negocios ahorita, ¿no? O sea, bueno, te reportan a ti 30 directores, 20 directores. Alguna vez comimos aquí y yo te decía que tengo yo un solo negocio, tengo una oficina en Puebla y realmente no he tenido la capacidad para lograr que esa oficina de Puebla sea productiva. Y te pregunto, oye, ¿cómo le haces tú para manejar 20 negocios? Y me diste tu respuesta y me gustaría que nos la platicaras de regreso. No me acuerdo cuál fue la respuesta, pero si me puedes decir cuál fue, te la elaboro. La respuesta es de que pues no los manejas tú. Correcto. Esa es la respuesta, ¿no? O sea, yo manejo a los directores y los directores manejan a los negocios. Y eso es, o sea, es encontrar a gente clave que pueda y que confíes en ella, que tengan los mismos valores nuevamente, que conozca tu visión, porque al final del día es tu negocio, que compartes con todos tus colaboradores, es el negocio de todos, pero tú eres el que lo pusiste ahí, y la semilla, y el líder. Y soltándola, una vez que entiendes que esa persona tiene la capacidad, está alineada con tus valores, está alineada con tu visión, y le encanta lo que está haciendo, Excelente. Desde el punto de vista de liderazgo, hay algo, o sea, este podcast o esta entrevista principalmente la vamos a publicar en un ambiente para chavos jóvenes que están empezando a lo mejor sus carreras profesionales ya teniendo 2, 3 o 10 personas a su cargo. ¿Hay algún consejo que como líder, que pues eres líder joven, o sea, yo creo que te debo llevar como 20 años, eres un líder bastante joven, donde has tenido la oportunidad de desarrollar negocios nuevos? Obviamente empezaste con negocios existentes de la familia, pero has desarrollado un montón de negocios nuevos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que había cuando tú empezaste, y tienes gente joven que está trabajando contigo, que está empezando con ciertos niveles de responsabilidad, con 2, 3, 10 gentes. ¿Qué consejo le darías a tu gente y a la gente que nos está escuchando de cómo empezar a manejar a sus subordinados, a la gente que les reporta a ellos? Lo primero yo creo que es la humildad. Saber que no eres el Dios de la verdad, no eres el dueño de la verdad, y puedes tener una opinión, pero el tener la oreja abierta para ver cuáles son las opiniones de los demás, escucharlos y luego ya tomar una decisión, creo que es importante en el liderazgo, porque haces que tu gente se sienta parte de, y no es un autoritarismo. Y también creo que una cosa que escuché en una plática es, ¿qué tan autorresponsable eres? A ver, ¿cómo te calificarías del 1 al 10 en autorresponsabilidad? ¿Y qué es autorresponsabilidad? Es, ¿qué me exijo yo para hacer mis cosas? No necesito a alguien que me recuerde, porque en el momento que yo necesito que me recuerden en hacer mis cosas, pues yo ya necesito a un jefe, una nana, pero la nana no va a tener ese incentivo de estarte recordando todo el tiempo, se te olvidó 1, 2, 3 veces. Y creo que la autorresponsabilidad es un tema muy importante, un tema en el cual o la tienes o no la tienes, o la puedes desarrollar, pero tienes que trabajar en desarrollarla. Un líder tiene que tener autorresponsabilidad, tiene que ser muy humilde, tiene que ser querido por sus subordinados, porque si no eres querido, en cualquier momento te botan, y están ahí por necesidad, no por gusto. A mí me gusta que la gente esté por gusto, no por necesidad. Obviamente estamos cubriendo necesidades, pero la idea es de que estén por gusto y por cariño. Claro. Aparte, aquí, o sea, yo sé que tienes negocios prácticamente en todo el país, pero aquí en Tijuana, pues la oferta de trabajo es muy abundante, ¿no? Entonces, la gente que se queda contigo por mucho tiempo es porque realmente sienten que son parte de tu proyecto, son parte de tu visión,
y comparte tu propósito. Correcto. De otra forma no se quedaría. Bueno, y otro punto importantísimo es el reconocimiento. El reconocimiento a entender que no lo hice yo, que lo hicimos todos, que lo hizo toda la gente que participó en ese proyecto, todos los que siguen participando en el proyecto son los que lo mantienen vivo. Bien. Yo creo que es tan importante. ¿Hay alguna persona que publica, que escriba, o sea, escritor o gente que hace, ya sabes, podcast o que está constantemente en publicaciones, que tú sigas como un ejemplo de una teoría de liderazgo que te guste? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Simon Sinek. Siento que es un cuate que tiene un insight muy interesante con respecto a liderazgo. Una de las cosas que mencionabas hace rato, de que el dinero, el generar ingresos, el generar utilidades, no puede ser el único propósito del negocio. Que si la gente si tienes un propósito adecuado, si la gente está motivada, si comparten ese propósito contigo, los ingresos van a venir. Y esa es una cosa que yo la oí de él, ¿no? ¿Hay alguna persona que tú escuches constantemente o que te haga sentido para decir sus ideas son buenas? La realidad es de que los podcasts que escucho más que nada son de crecimiento personal, no tanto de liderazgo. Escuché uno el otro día de Oso Traba con Simon Cohen, buenísimo de liderazgo, y me encantó su forma de liderar, de hecho ha sido reconocido, y me encantaría platicar con él porque sí tiene muchos puntos en donde estamos en la misma sintonía. Bien. ¿Algo más que quieras agregar, Isaac? Creo que lo cubrimos mucho, ¿no? Yo creo que sí, la verdad es de que estoy bien contento de platicar contigo. Te digo, tenemos muchos años algunos años de conocernos, de intercambiar algunas ideas por acá y por allá. De hecho, Isaac es el fundador de este club de empresarios. Fue una idea de su equipo cuando estaba haciendo el diplomado de alta dirección del IPADE, y fue el primer presidente, que estuvo de presidente del club por 7 años, sí, más o menos, ¿no? Sí. Y es un proyecto que sí no fue un proyecto de negocio, fue un proyecto simplemente de devolverle a la sociedad como parte de su carácter, de su personalidad, de ser un líder empresarial dentro de esta sociedad en la que estamos en Tijuana. Y te agradezco mucho tu tiempo. O sea, yo sé que tu tiempo es muy valioso, sé que tu tiempo con tu familia también es muy valioso por algunas de las pláticas que escuché que te entrevistaron antes, y te agradezco que nos hayas dedicado esta hora para platicar.